Bueno, muy buena tarde, bienvenidos a los estudiantes de Introducción a la Programación Orientada a Objetos en una nueva sesión de clase. El día de hoy vamos a abordar el concepto de arreglos. Entonces, este tema básicamente lo vamos a abordar hoy y posiblemente algo de la siguiente sesión. Y vamos a abordar el concepto general de lo que son arreglos. Lo vamos a circunscribir en un tema un poco más general llamado estructuras de datos, y en este caso serán estructuras de datos estáticas, estructura de datos estáticas. Entonces, ahí vamos a abordar el concepto de vectores o arreglos unidimensionales, el concepto de matrices o arreglos bidimensionales, los arreglos multidimensionales, las operaciones que podemos hacer con los arreglos. Hoy, precisamente en esta sesión, vamos a abordar arreglos unidimensionales, las operaciones que podemos hacer con esos arreglos unidimensionales, también denominados vectores, que son un recorrido, que puede ser un recorrido secuencial, la lectura y escritura de los arreglos y la asignación. Vamos a hacer unos ejemplos y vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, a propósito de ejercicios, ¿cómo les terminó de ir con los ejercicios que dejamos de construir el método? Construir el método de convertir de hexadecimal a octal y de... No, perdón, de hexadecimal... ¿Cómo es? De decimal a hexadecimal y de decimal a octal. ¿Cómo les fue? Yo lo hice y fue bacano el ejercicio. ¿Nos puedes compartir allí tu ¿La producción? pantalla o Sí. el código? Yo puedo mandar el código, es que en este portal tengo problemas para compartir, yo sabía, para compartir la pantalla. ¿No te deja compartir la pantalla? El navegador, no, eso es un problema. Eso es ¿Qué navegador es? el Chrome, pero es raro porque es de Linux. Pues no sé si sea eso porque... No, no, porque en ese caso pues es el Chrome como tal. Y ¿lo hiciste ahí en Online GB? Sí, yo por ahí lo puedo pasar. Dale, danos el enlace y lo miramos. Ah, bueno, ahí voy. Pero si quieres, si otra persona va a mostrar el otro ejercicio, mientras yo lo pongo Dale. para el tiempo. ¿Alguien realizó el de decimal octal? ¿Alguno resolvió el problema? ¿Realizó el método? Carlos nos va a compartir el método de decimal a hexadecimal. ¿Alguien alcanzó a realizar el de decimal a octal? Hay mucho silencio. Luis Felipe, bueno. ¿Tú hiciste alguno de los dos métodos, Luis? En el hexadecimal, digamos, en el método de hexadecimal había que aplicar las estructuras repetitivas y también había que aplicar las estructuras condicionales, ¿no? No, Luis, no es un laboratorio como tal. O sea, el laboratorio que sí dejamos la vez pasada, que está pues en curso, ese sí hay que entregarlo para el 18. No, yo lo que estoy hablando es del ejercicio que dejé la sesión pasada cuando abordamos estructuras iterativas o repeticiones o loops, que al final de la clase, del ejemplo que les mostré del proyecto de matemáticas, que a esos ejemplos que estaban allí le agregaran dos métodos: el método de convertir de decimal a hexadecimal y de convertir de decimal a octal. Yo les había dado un ejemplo allí en ese proyecto de convertir de decimal a binario. Entonces, digamos que como ejercicio les dejé que pudieran construir o que construyeran
esos dos métodos. Entonces, Carlos creo que nos va a compartir la solución que le dio al método de convertir de decimal a hexadecimal. Ahí nos lo acaba de... Ah, ok, listo, Luis. Creo que están los dos. Yo envié el HPP, que es pues básicamente donde está como el procedimiento en sí. O sea, el punto H no, porque me hago entender, solo está la declaración y eso. Dale. Pues ajá. Bueno, entonces aquí está el CPP. Vámonos al convertir. Aquí está, el convertir de decimal a hexadecimal. Entonces, pues le llega un número decimal, le llega un número decimal, y en este caso, pues la estructura repetitiva lo que se va a encargar es de dividir sucesivamente el número entre 16 hasta que él sea, mientras que él sea mayor, bueno, aquí lo estableciste como 0, ¿no? De todas maneras, sí. Ya, bueno, bueno, ahí toma el último dígito que se estableció, listo. Y toma los residuos, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que pasaba con el decimal, el binario, que se dividía sucesivamente entre 2, aquí se dividía sucesivamente entre 16 y se tomaba el residuo. Y había que hacer esta validación porque los dígitos del 10 al 15 en hexadecimal se representan con una A, con un B, con un C, con un D, un E y un F. Aquí Carlos utilizó un vector, ¿sí? Un vector, o sea, un objeto de la clase vector, que lo llamó Charles. Y en ese caso, este pushback lo que hace es que le va agregando un elemento a ese vector. Eso es un vector de strings, lo que utilizó aquí Carlos. Para las otras personas que todavía no han visto qué es ese vector, en una clase abordamos eso. Después de que vamos a arreglos, vemos esa clase C, que es una clase que permite implementar un arreglo dinámico. Ahora vemos qué es eso dinámico. Profe, disculpe. Sí. Siento que se le satura el micrófono, ¿no lo tendrá como muy cerca? Ah, no, de pronto soy yo que tengo el micrófono encendido. Pero ya lo tengo. Ah, ok. Sí, ahí hay una interferencia. Gracias. Bueno, entonces aquí en este switch, que es lo que ustedes ven, chars pushback, chars es un objeto de la clase vector que va a guardar strings, y pushback es un método de esa clase que permite agregar elementos. Entonces, aquí lo que Carlos está realizando es que si el residuo es 10, pues agregue una A. Si el residuo es 11, agregue una B. Si el residuo es 12, agregue una C, y así sucesivamente. Y si no es mayor que 9, entonces simplemente a chargeback asigne el residuo, que es un decimal. Si miran, el residuo es un decimal, pero lo convierte con el método toString a un string. El método toString es un método del manejo de cadenas. Entonces aquí él básicamente está guardando en un vector los residuos del número dividido entre 16 y repite esto hasta que el decimal deje de ser mayor que 0. Entonces, esta es la estructura repetitiva. Y aquí está utilizando una estructura condicional múltiple usando switch, porque siempre será uno de estos, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, o 15. Y si no es mayor que 9, pues entonces pasa por aquí. ¿Listo? Al final, Carlos utiliza el método reverse, y aquí está utilizando unos iteradores. Cuando veamos la clase iteradores, cuando veamos la clase vector, ahí van a entender qué son los iteradores. En este caso, el iterador begin básicamente apunta al primer elemento de chars. Ya sabemos que chars está guardando un conjunto de datos y dice que lo invierta comenzando desde el primer elemento hasta el último elemento. En última, aquí lo que hace es invertir el arreglo. Y luego por acá, pues imprime nuevamente chars. Sí, lo imprime. Y aquí está manejando pues unos códigos de color. Entonces, si lo... bueno, no lo podemos ejecutar. Mando los otros. Sí, dame el main y dame el ahí también es el otro ejercicio, por si mientras tanto yo lo voy enviando. Dale. Entonces, dime. Una pregunta. ¿Hay alguna manera de hacer alguna función que tenga como un dato opcional?
O sea, como que se le puede poner un dato o no se le puede poner. Sí, acá cuando nosotros declaramos aquí el elemento, podemos también declarar un valor por defecto. Aquí le decimos igual 5 y en ese caso o igual 0 y ese sería un valor por defecto. Entonces, si no lo paso, pues en ese caso sería el valor de 0. Eso, digamos, ahora, en el paso de parámetros, ya acá, si necesitas la variable, pues tienes que declararla, ¿no? Porque no, si no, en un momento determinado te va a decir pues que la variable no está declarada. Entonces tenemos que asignarlo, si algo le tenemos que asignar ahí un valor desde el inicio de la Ajá. función. Ajá. Aquí en este caso, como esto es una clase, si ustedes observan, esto es una clase, ¿no? Lo que pasa es que Carlos aquí nos pasó el CPP. Ahí ya nos va a pasar el punto H y ya nos va a pasar el main para que lo podamos ejecutar. Entonces, como esto es una clase, en este caso esto es un método, ¿no? Esto es un método. Bueno, acá, en hexadecimal, esto es un método. Mientras Carlos nos pasa lo otro, por aquí está el otro método, ¿no? Aquí está el otro método, que era de octal. Era muy parecido, o es muy parecido, pero aquí en vez de sacar los residuos de 8 y las divisiones, perdón, los residuos de 16 y las divisiones, los residuos de 16 y las divisiones de 16, pues se hacen de 8. Y acá pues no había que necesidad de condicionar, porque pues acá todos van a ser entre 0 y 8, mientras que acá serían entre 0 y 9 y luego la letra A, B, C, D, E y F. Entonces, por eso aquí había que condicionarlo. Entonces, muy parecido. El ejemplo que les había dado yo la clase pasada era este. Divisiones sucesivas entre 2 y residuos de 2. Aquí yo el ejemplo que les di, se los di con un string. Si lo ven acá, es un string. Y se iba concatenando el string. Acá Carlos lo que utilizó fue un objeto de la clase vector, que es parecido a lo que vamos a ver ahorita iniciando la clase. Lo que pasa es que en la clase vector implementa, como es una clase, tiene unas implementaciones y nos ofrece unos métodos que nos permitan hacer operaciones sobre esa colección de objetos, como por ejemplo el método pushback, como el método el iterador begin, que en este caso el método begin devuelve un iterador, y el método end, que me devuelve el iterador, el apuntador del último elemento. Y podríamos utilizar el método reverse, que coge una colección y la invierte. Digamos que eso es lo que implementó aquí Carlos, y además también aquí en el octal creo que también sí, mira, aquí también declaró un objeto de la clase vector y utilizó más o menos lo mismo. Sí, en el condicional, que en este caso pues aquí no se necesita. Ok, bueno, allí Carlos ya nos envió la otra dirección del online GDB. O sea, ahí ya está todo el proyecto. O sea, aquí está el punto H, aquí está el matemática. Recuerden que en ese caso, como se agregaron estos dos métodos, hay que agregarlos en el punto H. Aquí están los dos métodos agregados. El decimal a hexadecimal y el decimal a octal. ¿Listo? Se agregan en el punto H, se agregan en el punto CPP. ¿Listo? Y en este caso, acá en el main, vamos a ver, aquí está el ejemplo que él hizo, de decimal a binario 58, de hexadecimal a hexadecimal y de octal a hexadecimal. Si le decimos aquí room, bueno, vamos a decirle acá que for dix. Este de aquí, como me lo graba ya, entonces voy a pasarlo control C, control V, y voy a grabar y voy a borrar este. Listo, y ahorita sí ejecutemos. Dice que hay un error acá en Yo el la main. ejecuté en mi PC y funciona. Entonces no sé ya si sea él. Sí, puede ser del editor, ¿no? Pero vamos a ver, aquí dice que error en la función main, integer main, aquí está bien. Y por acá está bien. El editor crea el código objeto y todo eso y lo
Sí, sí le hace una vinculación ahí, pero ahí está diciendo que hay un error en la función main. Miremos aquí online GDB. Y errar esto. Y cierro llave aquí. Dice que hay un temporal en función matemática. No está definida la función matemática. Ahí está matemática.h y aquí está matemática.h. Bueno, puede ser que acá este señor no nos entienda esto. Entonces vamos a decirle aquí. Bueno, y aquí ya es otro error, dice aus.hppp en matemática en .cpp. Ah, sí, es que creo que yo creé uno, pero no lo usé al final. En la 1810. Sí, ahí ya está. Este. Sí, al final no lo usé. Listo. Listo, ahora sí. Ahí está. Entonces, este número, 98 en hexadecimal, equivale a 5. Eso, si lo queremos probar, pues abrimos la calculadora aquí y decimos decimal. Igual él coloqué en paréntesis lo que quería dar. Ese era el... Ajá, 98, 75, 4, 621. Y ahí está hexadecimal. 5E2, E03, ED. Ahí está bien. Listo, y este es el octal, ¿cierto? Entonces, en decimal, el 54, 78, 652 en octal, ahí está. 24, 7, 14, 374, ahí está. O sea que tus métodos quedaron bien implementados. Listo, muchachos, entonces ese era el ejercicio. Este pues era un ejercicio allí como para que ustedes practicaran la parte de las estructuras repetitivas y lo de los condicionales, pues aquí con este. Listo, muy bien, Carlos. Te quedó excelente. Bueno, chicos, entonces... ¿Alguien más, antes de continuar, alguien más de pronto logró realizarlo que lo quiera mostrar? Si lo quiere compartir, como lo compartió Carlos. Muy bien, Carlos. Bueno, entonces, vamos a ver este concepto de los arreglos. Entonces, ¿qué son los arreglos? Para entender un poco de los arreglos, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Una colección de datos, una estructura de datos, como tal, en términos generales, una estructura de datos, es una colección de datos que básicamente tiene un conjunto de datos del mismo tipo. Y sobre ese conjunto de datos, básicamente se van a hacer operaciones que dependerán del contexto en el que se estén desarrollando, pues hará operaciones sobre ese conjunto de datos. Y son elementos muy utilizados dentro de la computación. Entre las diferentes estructuras están las estructuras estáticas. Nosotros hemos trabajado con los datos primitivos, los datos simples. Ya hemos trabajado con numéricos de tipo real, de tipo entero, los de tipo carácter, lógico. Esto pues no los hemos implementado mucho en las enumeraciones. Y en las estructuras de datos están los estáticos y los dinámicos. Entonces, dentro de los estáticos están los arreglos, que se pueden trabajar como vectores o como matrices. Y las cadenas también, porque las cadenas son un conjunto de caracteres. O sea, una cadena es un conjunto de caracteres. Por lo tanto, una cadena viene siendo un arreglo. Y luego, más adelante, vamos a encontrar estructuras de datos dinámicas, como la lista, las pilas, las colas, los árboles, los grafos. Eso más o menos de la mitad del semestre hacia adelante. Entonces, los arreglos están clasificados en estructuras de datos estáticas. Y en sí, ¿qué significa que sean estáticas?
que el tamaño es declarado en el momento del diseño, en el momento que se está implementando el código, y en la ejecución no varía. O sea, si yo digo que un arreglo va a tener una cantidad de elementos, pues esa es la cantidad de elementos que va a tener. Entonces, digamos que desde ese punto de vista son estáticas, estructuras estáticas. No modifica el número de elementos en tiempo de ejecución y son declarados en tiempo de diseño, en tiempo de programación. Las dinámicas son aquellas que el tamaño que ocupan en memoria se puede alterar en el momento de la ejecución. Entonces, entre ellas están las pilas, las colas, los árboles y los grafos. Lógicamente, luego más adelante ustedes posiblemente van a entender también que uno podría implementar pilas y colas con arreglos. Entonces, desde ese punto de vista serían estáticas, pero ya el concepto como tal lo podemos hacer con estructuras dinámicas, estructuras dinámicas. Es decir, que su tamaño varía en tiempo de ejecución. Esta frase siempre la tengo colación y aquí se la vuelvo, creo que se la había dicho, pero en este momento se la tengo aquí en esta diapositiva. Es de un matemático. Y me gusta más la última parte porque tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. O sea, él dice aquí que antes de navegar debemos caminar y antes de crear debemos entender. Si digamos, acercando esa frase a lo que nosotros hacemos, podríamos decirlo así, antes de crear un software, debemos de entender el contexto de lo que va a manejar, lo que el software va a operar. Y lo podemos llevar un poquito más atrás. Todo software está sustentado, digamos que en términos generales, en algoritmos, en lógica. Entonces, antes de crear un algoritmo, debemos de entender el problema. Yo no puedo tratar de construir un algoritmo y luego su posterior programa si yo no entiendo el contexto del problema. Y entender el contexto del problema es todo lo que hay dentro de él. O sea, cuáles son los datos que se operan, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, si hay reglamentos o no hay reglamentos. Se llaman las reglas del negocio, si hay iteraciones o no hay iteraciones. Entonces, todo eso lo tengo que haberlo entendido para poder construir el software. Entonces, como preámbulo a esto de la colección de datos manejado a través de los arreglos, quiero que piensen en 15 minutos sobre este problema. Más o menos, quiero que piensen 15 minutos sobre este problema. No quiero que lo construyan en C, quiero que lo piensen en términos de diseño muy general, de muy alto nivel. O sea, no quiero que lo implementen, solamente quiero que lo piensen algorítmicamente. Entonces, diseñar un algoritmo que permita calcular la nota definitiva a un estudiante de HIPPO. A estos se les efectuaron 3 evaluaciones, con una ponderación de 30, 30 y 40 respectivamente. O sea que hasta allí, si lo dejamos allí el enunciado, digamos que no hay ningún problema con lo que hasta el momento hemos abordado. Simplemente ahí capturamos unos datos, hacemos unas operaciones y al final obtenemos un dato calculado, que en este caso es la nota definitiva. Pero además a este problema le vamos a agregar lo siguiente. Además, se requiere saber los siguientes datos. Promedio del grupo, cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo, cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Bueno, aquí, perdón, yo arreglo esto de una vez. Una es mayor y la otra es menor. Y listado de los nombres de los estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo. Entonces ya aquí cambia el panorama, porque es el mismo software que va a tener esto. O sea que en este caso, voy a mover esto para acá, para que ustedes lo puedan trabajar. En este caso, el algoritmo que ustedes van a construir, pues no solamente es para un estudiante, sino para un conjunto de estudiantes. Porque al final me están poniendo a calcular unos datos de un grupo. Entonces, quiero que piensen en cómo resuelven esto. Vamos a decir que son 50 estudiantes. Digamos que los estudiantes de HIPPO son 50. En última, si ustedes tienen que calcular la nota definitiva a 50 estudiantes y luego de calcular esa nota definitiva me van a decir el promedio del grupo y luego me van a decir cantidad de esos 50, cuántos estudiantes tienen una nota definitiva menor al promedio del grupo. ¿Cuántos estudiantes tienen una nota definitiva mayor o igual al promedio del grupo? Digámoslo aquí. Mayor o igual al promedio del grupo.
Y el listado de estudiantes y el listado de los nombres de los estudiantes con nota definitiva mayor o igual al promedio del grupo. Demos unos 10 minuticos. Son las 6:30. Entonces, piénselo en alto nivel. Puede utilizar un algoritmo muy de alto nivel para describir lo que deberían de hacer. Y entonces ustedes me comparten esa solución que hagan. No lo piensen en C, no lo piensen por el momento en el paradigma de programación orientada a objetos, solamente piénsenlo en alto nivel. ¿Cómo resolverían este problema? Profe, Dime, Luis. yo diría que con Excel se puede hacer muy fácil, ¿no? Sí, con Excel se podría realizar fácil. Y si lo haces en Excel, deberías de identificar algo allí en ese... Que Excel también tiene como unas reglas para como manejar tablas dinámicas, para los nombres. Tiene otras herramientas, ¿no? Tiene otras herramientas. O sea, sí o sí se necesita como una base de datos donde estén albergados esos datos con los que se van a trabajar, ¿no? Ok, entonces se necesita guardar. ¿Por qué se necesita guardar? Porque son demasiados datos para pedirles como que al usuario que vaya ingresando y hacer todo y poner a la máquina que haga ese proceso. Es mejor tener los datos ya guardados para luego, ahora sí, crear un software para desarrollar, para como que buscar la solución al problema, ¿sabes? Sí, pero sin embargo, de todas maneras, en algún momento tienen que ingresar los datos. Sí, claro, sí, hay que crear como, pues, para guardar los datos y luego trabajar en esos datos. Pues en algún momento a los 50 estudiantes tengo que pedirle sus 3 notas. Sí. A cada uno de ellos 50, dije que eran 50. Ok. Y a los 50 hay que calcularle la nota definitiva y luego hay que calcular esos 4 datos que están allá abajo. Entonces, una pregunta, profe, entonces uno tiene que crear como que un software que haga como ciertas condiciones para albergar los datos y los mande como a una base de datos para luego trabajar con ellos. Sí, o a una estructura de almacenamiento, ¿no? Una base de datos pues, o una estructura de almacenamiento. Pero quiero que identifiquen algo que está pasando, algo que debe pasar en la solución de este problema. Eso es lo que quiero que me identifiquen ahí. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué necesidad tenemos allí? ¿Almacenar, más que todo? Sí. Yo lo que veo es como que tiene que ser como, pero yo creo que es como un arreglo bidimensional, porque cada estudiante tiene 3 notas y hay que hacer eso hay que hacer el cálculo por cada estudiante. Ajá. Entonces sería como un arreglo de arreglos. Bueno, si quito esto de aquí, necesitarían, si este fuera solamente el planteamiento del problema, necesitarían una estructura de almacenamiento. Un ciclo for. Un ciclo Pero for, no nos especifica cuántos estudiantes. 50, igual. 50, ok. Si yo le digo, hagan esto para 50 estudiantes, ya me dijeron, listo, lo resolvemos en una estructura repetitiva y posiblemente necesitaríamos 3 datos, ¿no? 4 datos. Las 3 variables que van a guardar los datos que se van a ingresar estudiante a estudiante y la variable donde calcularíamos el dato que nos están pidiendo que arrojemos, que en ese caso es el calcular nota definitiva, ¿cierto? Entonces, ejemplifiquemos esto un poquito acá. Profe, una pregunta, ¿cuántos datos se reciben ahí? De acuerdo a lo que me está planteado ahí, serían 3, ¿no? Porque cada estudiante tiene 3 notas. O sea, yo creo que sería algo como, se pide la nota 1, se pide la nota 2, se pide la nota 3 y se saca el ponderado, el promedio de las notas. Y eso se lo regresa y se lo guarda en una lista. ¿Pero por qué hay que guardarlo en una lista? Y luego con esa lista se van sumando todos los datos.
se estudian todos los datos. Ah, para poder trabajar con los datos, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? O sea, aquí yo estoy resolviendo el problema como lo planteé ya aquí, solamente esto así, ¿cierto? Pero eso pues lo podríamos resolver de esta forma. Profe, una pregunta, ahí como ahorita el problema decía que tiene que volver un estudiante con ciertas características dentro del grupo. Si yo agrego eso y no como que identifico cada estudiante en sí, de alguna manera no puedo decir al final de forma concreta quién es, porque estoy guardando solo notas. Ajá. Sí, pero ese no Pero es también lo se que... tiene una lista de estudiantes, entonces si uno tiene la lista, sabe qué número en la lista le corresponde a qué nota. Correcto. Sin embargo, quiero que todavía no hemos llegado al punto donde quiero que lleguemos. Pero digamos que aquí yo le digo leer N1. Leer nota 2. N2, leer nota 3. N3. Y aquí definitiva, asígnele N1 más N2 más N3 dividido en 3. Y ya aquí escribo la nota definitiva. Profe, una pregunta. Ahí para poder, como por ejemplo, que vayan guardando las notas se necesita un acumulador de conocimientos. Son como acumuladores, ¿no? Ok, aquí vamos a aplicar algo que de pronto no hablamos en las estructuras repetitivas, que son los contadores y los acumuladores, ¿ok? O sea, aquí necesitaría vamos a resolver, con esto podemos resolver promedio del grupo, hasta ahí, promedio del grupo. Ya tenemos la nota definitiva y el promedio del grupo. ¿Cuál sería la operación que me resuelve el promedio del grupo? Para sacar el promedio del grupo, ¿qué necesito? Entonces, la suma de las tres notas y dividirla entre 3. Entonces, suma de notas, esto es un acumulador. Suma de notas más definitiva. O sea, ya acumulo las notas definitivas. Y por último digo que promedio del grupo, así, promedio del grupo, es promedio del grupo, va a ser igual a suma notas dividido sobre 50. Voy a decirle aquí n para determinar el número de estudiantes y vamos a decirle aquí n es igual a 50, por lo tanto, aquí le voy a decir hasta n. Claro. Y acá yo le digo dividido sobre n. ¿Listo? Digamos que hasta ahí yo lo puedo resolver de esa forma. Vamos a decirle aquí estudiantes. ¿Listo? Entonces ahí yo lo puedo resolver de esa forma. Entonces voy a hacerlo solamente para 3 estudiantes. Daría lo mismo si son para 50 o para 3, ¿ok? Para 3 estudiantes. Y entonces aquí yo puedo ejecutar y ahí ya tengo resuelto el asunto. Digamos 5, 5, 5. Bueno, dice que suma notas no está inicializada, ¿ok? Recuerden que él está aquí en modo estricto, entonces él me dice, va, usted no ha arrancado esto. Entonces suma notas, arránquelo en 0. Que se llama inicialización de la variable. Listo, 5, 5, 5, listo. 4, 4, 4, listo. Y 3, 3, 3. Creo que no imprimí el promedio. Dice que la variable no definida en la línea 17. Ese no está definido. Es n. Ese. Vamos a decirle aquí escribir promedio de grupo. Y aquí decimos PG. Y creo que la acá debe de funcionar. Listo, vamos a ejecutar otra vez. Promedio de grupo, punto y coma. Listo, entonces 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Listo, ahí está. Entonces, promedio del grupo es 4. Listo, entonces, mire que aquí resolvimos el asunto
simplemente con una estructura repetitiva, pidiendo unos datos, guardándolo todos los datos en las mismas variables, porque este aquí sería la nota 1 del primer estudiante, pero también sería la nota 2 la nota 1 del segundo estudiante y así sucesivamente. Ahora, agreguémosle lo que habíamos dicho aquí. Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. ¿Cómo puedo hacer para determinar la cantidad de estudiantes con nota definitiva al promedio del grupo? Bueno, aquí antes de eso yo podría decir todos los estudiantes que perdieron la materia. Podría utilizar una estructura, un contador, que sería así, algo así como si definitiva es menor que 3. Entonces, digámosle aquí, perdieron. Entonces yo le puedo decir aquí a él, perdieron, asígnele lo que tiene perdieron más 1. Entonces, esto es un contador. Mientras que esto de aquí es un acumulador. ¿Listo? La diferencia entre este y este es que aquí siempre va a sumar una constante, mientras que aquí suma una variable. Por eso le llama acumulador. Y por eso este le llama contador, o podría contar de 2 en 2 si fuera el caso. Pero en este caso necesito contar de 1 en 1. Yo acá al final puedo decir cantidad de estudiantes, escribir, aquí lo podría decir cantidad que perdieron. Cantidad que perdieron es perdieron. Listo. Y ahí está. Profe, Dime. que hay que inicializarlo. Sí, perdieron igual a perdieron, asígnale 0. Listo. Así. Bueno, cantidad que perdieron 0 porque todos fueron 5. Este sacó 5, este sacó 4 y este sacó 3. Entonces, ¿cuántos perdieron? Ninguno. Pero si lo volviera a ejecutar y le digo aquí reiniciar y le digo 5, 5, 5, 3, 3, 3 y 2, 2, 2. En el grupo 3.33 y cantidad que perdieron 1. ¿Listo? O sea que hasta ahí lo que hemos trabajado. ¿Sí? Lo que hemos trabajado. Si ya llevamos esto a programación orientada a objetos, construimos una clase, construimos un método que capture los datos, construimos un método que calcule la nota definitiva, construimos un método que calcule el promedio del grupo y sucesivo. O sea, hasta ahí está bien. Pero, ahorita sí les digo aquí, ¿qué tengo que hacer para poder calcular este dato? Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. En términos generales, ¿qué cálculos tengo que hacer? Voy a ver si puedo dejar esto aquí, en la mitad. Bueno, no se ve mucho. Una pregunta, profe. Sí. Cantidad es. Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. No sabría decir. Bueno, en términos generales, ¿qué hay que hacer? Profe, ¿se podría poner definitiva menor al promedio y que acumule de 1 en 1 igual los que estén por debajo del promedio? Tal cual como lo tenemos aquí. ¿Dónde tengo la definitiva? La tengo aquí, ¿cierto? En la línea 14. Ahí calculé la nota definitiva. Y él está dentro de este ciclo. ¿Cuándo se va a salir de este ciclo? Cuando haya capturado y calculado la nota de todos los estudiantes. Pregunta, cuando se salga de este ciclo, ¿cuántas, en esta forma como tenemos diseñado este algoritmo, cuántas notas definitivas tengo? Cuando se salga de este ciclo. ¿Cuántas notas definitivas tengo? N. N. ¿Están de acuerdo? ¿Qué está pasando aquí en esta línea 14? Si yo digo acá... Profe, ahí no se le calculó a un solo estudiante su nota 1, 2 y 3. Pues de acuerdo a este para, no va solamente porque hay un para, a N, ¿no? Sí, me lo había visto. A N. Entonces voy a decirlo así. Vamos evidenciando. Digamos aquí, definitiva.
definitiva. La del último estudiante, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿cuántas notas definitivas tengo? Una. Exacto. Entonces, tenemos solamente una, ¿cierto? Tenemos una. ¿De quién es esa nota definitiva? El último. Del último estudiante. Ok. Entonces, ya por ahí sabemos que, así como lo tenemos aquí diseñado, solamente tenemos una sola nota definitiva. ¿Por qué? Porque esta es una variable. Y en esta variable aquí está ocurriendo la asignación. Y cuando hacemos la asignación, él pierde el otro valor que él tenía. O sea que en una variable en un instante de tiempo, solo puedo tener un solo valor. O sea que aquí, a pesar que he calculado 3 veces la nota definitiva, solo al final del para o después de que salga de ese para va a tener una sola, la del último estudiante. Y luego puede calcular el promedio. ¿Cuándo va a poder calcular el promedio? Cuando haya digitado las notas de todos los estudiantes, o sea, cuando haya calculado la nota definitiva de todos los estudiantes. Ahí solamente podrá calcular la nota del grupo, el promedio del grupo. Y para resolver este problema en términos de cálculo, ¿qué debemos de hacer? En términos de cálculo, ¿qué tengo que hacer para sacar este dato? ¿Qué tendría que hacer? Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. En términos de operaciones y de cálculos, ¿qué tengo que hacer? Calcular el promedio, ¿no? Primero tener el promedio y luego pues ver cuántos estudiantes. Sí, ya lo tenemos aquí. El promedio ya lo tenemos aquí, ¿vale? O sea que ya calculamos el promedio. Entonces ya tengo... La cantidad de estudiantes y se resta, ¿no? Con la... Por ejemplo. Total. Hagamos aquí otra vez. 5, 5, 5, 3, 3, 3 y digámosle aquí 2, 2, 2. ¿Ok? Si fuera a sacar este dato... Profe, una pregunta. Disculpe, le interrumpo. ¿Puede volver a la página? Sí, ya voy. Antes quiero volver a repetir esto. Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. ¿Ok? Listo, ahí está. Cantidad de estudiantes con nota definitiva al promedio del grupo. Y tengo esos 3 estudiantes. Profe, el uno sacó 5, el otro sacó 3 y el otro sacó 2. Entonces, en definitiva, se puede cambiar por el promedio, ¿no? ¿Cómo lo haría? O sea, puede hacer una condición de que me sume la misma que tenemos ahí, pero con sumanotas, ¿no? Ok, pero ¿están de acuerdo que el promedio yo solamente lo puedo calcular una vez haya ingresado las notas de todos los estudiantes? Se puede hacer un acumulador, ¿no? Sí, aquí tenemos el acumulador de sumanotas. Sí. Pero si yo tengo 3 estudiantes y he ingresado uno, hasta ahí yo puedo calcular el promedio del grupo, pero no es el promedio del grupo, porque me faltan todavía ingresar las notas de 2 estudiantes más. Ah, lo que se intenta es que hacer todo en el mismo para, porque se puede hacer afuera, ¿cierto? Sí, se puede hacer afuera, pero eso es lo que allá donde quiero llegar. Entonces, por eso les he invitado que analicen lo siguiente. Si yo tengo estas notas y tengo este promedio de grupo, ¿cómo hago para dar respuesta a esta petición, a este requerimiento? Que el algoritmo me diga cuántos estudiantes tienen una nota definitiva menor al promedio del grupo. Entonces, ¿qué operaciones hago aquí en este algoritmo para dar respuesta a ese dato? ¿Qué tengo que hacer? Usar operadores relacionales. Pero dígamelo en operaciones normales. Dígame, profe, tiene que hacer esto con esto, para poder al final tener ese dato. ¿Qué tengo que hacer ahí? Profe, ¿se puede poner otro fin para? O sea, otro para. Sí, se puede poner. Ok. Pero ahí el inconveniente es que haría escribir otra vez al usuario todas las notas, ¿no? De todos los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque eso es más de un estudiante, ¿no? Ajá. Y no tenemos acceso a cada una de sus notas, porque lo que necesitamos es la suma de las notas. Y la que vaya siendo menor, se la podemos restar, como a n. Pero menor que quién. Menor que el promedio.
que el promedio. Entonces, miren aquí. Para yo poder calcular el promedio, necesito primero haber ingresado todas las notas. En el momento que estoy ingresando la nota, estoy calculando la definitiva. Y para saber cuál estudiante obtuvo una nota menor que el promedio, pues tengo que comparar la nota definitiva contra el promedio. Pero en este diseño, la dificultad que tenemos es que no me guarda las notas definitivas, solamente la del último estudiante que estuvo. Y no la puedo comparar todavía con el promedio, pues porque no he ingresado todos los estudiantes. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces voy a abrir un Excel, un momentito. A ver cómo se ve el Excel. Entonces, digamos que N1, N2 y N3. ¿Listo? Y aquí está definitiva. Y aquí está el promedio del grupo. Entonces, si yo digo aquí que definitiva es igual a esto más esto más esto, dividido sobre 3, pues esa será la nota definitiva. Por eso les puse esta frase. Mire, esto es un ejercicio muy sencillo, pero si yo no entiendo todavía qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a ir a construir un algoritmo y peor, cómo me puedo ir a construir un software en un lenguaje determinado. Entonces, por eso hay que entender primero todo el contexto del problema. Entonces, digamos que aquí yo dije 5, 5 y 5, y esa es la nota definitiva. Pero yo todavía no la puedo calcular, yo no la puedo comparar con un promedio, porque supuestamente voy a tener 3 estudiantes, entonces tengo que haber ingresado la nota de este otro estudiante y calcular el promedio. Pero yo todavía no lo puedo comparar esta definitiva porque no puedo calcular todavía el promedio. Y digamos aquí 2, 2 y 2, y esto me daría 2, pero tampoco puedo calcular todavía por el promedio. Entonces aquí digo igual promedio, y ahora sí yo tengo el promedio. Pero mire que para poder calcular el promedio tuve que haber ingresado primero todas las notas. Ahora sí, para yo saber cuántas de estas son menores que el promedio del grupo, ¿qué tengo que hacer? Cojo esta y la comparo con esta. Si es menor, cuento 1. Pero si no es menor, no cuento ninguno. Ahora, comparo esta con esta. Si es menor, cuento 1, si no, no cuento 1. Y luego comparo esta con esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener todas las notas definitivas. Después de haberlas calculado, tengo que tener todas las notas definitivas para después irlas a comparar con el promedio del grupo. Pero hasta que yo no haya calculado todas las notas definitivas, no puedo calcular el promedio del grupo. ¿Sí ven allí la dificultad que hay? Por lo tanto, ¿cómo se puede resolver esto? Se puede resolver de tal manera que yo tenga guardadas las notas definitivas. Todas. ¿Sí? Entonces, si están viendo la necesidad que debo o necesito guardar todas estas notas definitivas, ¿sí ven la necesidad ahí? Yo necesito guardar todas estas notas definitivas. Debo de tenerlas, no solamente una, sino todas. O sea que debo de tener una colección de notas definitivas. Con las variables que tenemos hasta el momento y con la operación de asignación que tenemos hasta el momento no lo podemos hacer. Porque cuando yo hago esta asignación, el otro valor se borra. ¿Cómo les ejemplifico esto aquí en este Excel? Pues muy fácil. Si yo solamente tengo esta posición de memoria para guardar datos, si yo tengo esta posición de memoria para guardar datos, pues yo le digo, guárdeme un 3, ahí guarda el 3. Eso que estoy ejemplificando allí es lo que yo diría n igual a 1, o en PCIN como le que decimos n1, n1 asígnele 3. Y aquí en n1 asígnele 3. Eso fue lo que ocurrió aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vuelvo y le digo aquí n1 asígnele 5? Entonces, miren lo que pasa. Viene aquí donde está n1 y pone el 5. ¿Qué pasó con el 3? Se perdió. Porque en una variable, en un instante de tiempo, solo puedo guardar un valor. Si yo vengo acá y vuelvo y le digo n1 es igual a 4, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vaya a n1 y pongo un 4. ¿Qué pasó con el 5? Ya se perdió. Porque en las variables solo podemos guardar en un instante de tiempo solo un valor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La necesidad de poder guardar un conjunto de datos. La necesidad de poder guardar un conjunto de datos. ¿Cuáles? Cada una de las notas definitivas. Cada una de las notas definitivas. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero no hay problema.
yo digo aquí definitiva 1, definitiva 1, definitiva 2 y definitiva 3. Y ustedes dicen, ¿resolvió el problema? Ah, bueno, aquí tienen un 4, aquí tienen un 3, aquí tienen un 5, aquí tienen un 3 y aquí tienen un 2. Y ya usted pudo calcular el promedio. Entonces, aquí está el promedio. Ahora, ¿qué le toca hacer? Digamos que este promedio tiene que compararlo. Voy a utilizar aquí una flechita. ¿Dónde está? Insertar, símbolo. Esta. Tiene que comparar este promedio con este valor. Y luego tiene que comparar este promedio con este valor. Y luego tiene que comparar este promedio con este valor. Y si son más valores, pues tiene que compararlo con todos. ¿Y eso qué significaría? Pues que tendría que usted decir si definitiva 1 es menor que promedio de grupo. Una condicional. Y tendría que hacer el otro condicional. Si definitiva 2 es menor que el promedio de grupo. Y sucesivamente. Pues no es como un manejo eficiente de la resolución del problema. Entonces, conclusión. ¿Qué estamos necesitando? Estamos necesitando que de alguna manera podamos guardar una colección de datos, pero bajo un mismo nombre. Bajo un mismo nombre, no con más de un identificador, porque se puede hacer, pero el trabajo de la operación sobre los datos en un momento determinado va a ser más engorroso. Entonces, ahí es donde entra a trabajar los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una variable. Llámese variable, de definitivo. Un arreglo es una variable. En últimas, es una variable. Pero esa variable va a tener la capacidad de guardar simultáneamente n valores. Entonces, mire, aquí esta variable definitiva, haga de cuenta como si fuera esta definitiva aquí, que ya tenemos allí en ese ejemplo que le estoy diciendo. Pero aquí, ¿cuántos datos puede guardar simultáneamente? 1, o 3, o 5, o 4, o 5. Uno solo. Mientras que si yo digo, mire, definitiva, usted va a tener la capacidad de guardar una colección de datos. Entonces, ¿cuántos va a poder guardar? Pues los que en ese momento le hayan referenciado, mire. 2, 3, 1, 5, 4. Pues, ¿cuántos datos tenemos almacenados aquí bajo este identificador? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mientras que acá solamente tenemos 1. Entonces allí es donde entra a trabajar los arreglos. ¿Sí? Los arreglos. Entonces, para resolver este problema, necesitamos guardar las notas definitivas de todos los estudiantes, de todos. Entonces, lo podría hacer en variables individuales, pero se volvería muy engorroso el manipular esos datos. Entonces, no son 50, sino que son 5,000. Entonces, tendrían que declarar 5,000 variables y tendrían que hacer 5,000 comparaciones. Incluso en el momento de ir a sumar, también tendrían que sumar las 5,000 variables. Entonces, es un manejo no muy eficiente. Entonces, ¿qué son los arreglos? Pues ya lo dijimos, acá está. Los arreglos es una colección de datos. Sí, acá lo dijimos. Una colección de datos que yo puedo hacer operaciones sobre esos datos. ¿Sí? Entonces, un arreglo es una colección finita y homogénea y ordenada de elementos. O sea, es una colección, pero finita, homogénea y ordenada. Finita, que tiene un límite, homogénea, que todos los datos son del mismo tipo, y ordenada significa que yo puedo saber el enésimo elemento de los datos de esa colección. ¿Eso qué significa? Mire, yo tengo aquí esta colección de datos, este grupo de datos, y este grupo de datos están identificados con este nombre, definitiva. ¿Qué se diferencia de este? Que este solamente puede guardar un valor, mientras que este puede guardar n valores. Y ordenada porque yo puedo identificar sus elementos. ¿Y cómo los identifico? Con un número entero que arranca desde 0. De 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuántos elementos tengo aquí? 7 elementos. Simultáneamente puedo guardar 7 valores. 7 valores. ¿Sobre qué identificador? Sobre definitiva. ¿Cómo identifico esos 5? Lo identifico porque se llama definitiva y está en la posición 0. ¿Cómo identifico este 4? Porque se llama definitiva y está en la posición 6. A esto se le llama índice. Esto de aquí vendría siendo el índice. A esto se le llama
el índice. Y el índice es un valor entero que arranca desde 0. O sea que el primer elemento está en el índice 0. El segundo elemento está en el índice 1. Y el arreglo tiene un tamaño. Un tamaño. Entonces, en este caso, el tamaño de este arreglo, definitiva, es 7. ¿Por qué 7? Porque puede guardar 7 elementos simultáneamente. 7 elementos. Entonces, ¿cómo identifico a este valor? Por ejemplo, si yo le dije a este 5, yo tuve que haber dicho aquí de definitiva, asígnele 5. Y eso fue lo que pasó. Pero si yo digo de definitiva, asígnele 4, entonces, ¿qué pasa? Viene aquí a este y guarda el 4 y ya sabemos que ese 5 se perdió. Acá, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, con los arreglos, en este caso esto es un arreglo vector o un arreglo unidimensional, vamos a decir su nombre y el índice. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Definitiva, y el índice lo declaramos en corchetes. En la posición 0, guarde un 5. Entonces, el que dijo, venga definitiva, y en la posición 0, guarde un 5. Luego, ¿qué dijo? Venga definitiva, y en la posición 1, guarde un 3. Entonces, vino acá a definitiva, y a la posición 1 guardó un 3. Y así sucesivamente. O sea que él aquí posiblemente hizo en la posición 2, guardó un 2. En la posición 3, guardó un 3. En la posición 4, guardó un 1. En la posición 5, guardó un 5. Y en la posición 6, guardo un 4. Entonces, mire que ya logramos que en un mismo identificador tuviéramos n valores. ¿De cuántos valores va a depender? Del número de elementos que dijimos que iba a almacenar, del tamaño. Pero, ¿qué pasa si yo aquí, en este caso, digo definitiva, en la posición 0, guarde un 3? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dice? Definitiva, en la posición 0, guarde un 3. ¿Qué va a pasar allí? ¿Se reemplaza? Ajá, pasa lo mismo que pasaba acá. Mire, definitiva, en la posición 0, quite ese 5 y pongo un 3. O sea que yo puedo guardar una colección de datos, pero igual va a pasar lo mismo con la asignación. Lo que me está dando la capacidad, en este caso, los arreglos, es que sobre un mismo identificador yo pueda guardar un conjunto de datos. Entonces usted me dirá, pero eso es lo mismo. Entonces yo le diría, no es lo mismo. Porque aquí podremos hacer operaciones. Generalmente las operaciones, ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, generalmente las operaciones las hacemos en estructuras repetitivas. Entonces yo podría decir aquí, para i que arranca en 0 hasta que i llegue a 6, con pasos de 1. ¿Listo? Entonces yo aquí puedo decir leer. Bueno, entonces voy a decir aquí leer N1, leer N2 y leer N3. Digamos que tengo una variable llamada defi, donde voy a calcular la definitiva. Entonces, defi es igual a N1 más N2 más N3 dividido sobre 3. Y tengo que guardar eso para que no se me pierda. Entonces, ahí donde le digo definitiva, en la posición i, asígnele lo que tiene defi. Y fin para. Entonces, mire la diferencia. Yo ya estoy dejando guardado todos los datos en este arreglo. ¿Sí? En este arreglo. Entonces, conclusión, un arreglo es una colección de datos homogénea, finita, tiene un tamaño, homogénea, todos los datos son del mismo tipo y tienen un orden en el sentido de que el primer elemento está en el índice 0, el segundo elemento está en el índice 1 y el último elemento está en el índice tamaño menos 1, mire, tamaño menos 1. O sea que en este caso, si el tamaño es 7, el último elemento está en la posición 6. Entonces, eso es lo que nos da la posibilidad del manejo de los arreglos. Entonces, esa colección
se almacena en posiciones consecutivas de memoria y recibe el mismo nombre en común, como lo demostré aquí en el Excel. ¿Cómo se llama estos datos? ¿O estos datos en qué identificador está almacenado? Pues en el identificador definitiva. ¿Y cómo diferencio los valores? A través de su índice. A través de su índice. Entonces, eso lo podríamos representar aquí. Yo podría decir, vamos a decirle primero defi, de esta manera, y vamos a decirle definitiva, definitiva. Y aquí en PCIN tengo que decirle que dimension definitiva, vamos a decirle que tenga un tamaño de 3. ¿Listo? Entonces acá ya tengo que decirle aquí que voy a calcular defi, muestro defi, también va a ser defi, y aquí va a ser defi. Y aquí va a ser defi. Es esta variable que estoy representando aquí para calcular la definitiva de cada estudiante. Y luego la guardo en el arreglo definitiva. ¿Listo? Ahí ya quedó guardada en el arreglo definitivo. Entonces, mire que ahora que salga de aquí, ¿yo qué puedo hacer? Ahora ya tengo todas las notas, entonces ahora yo ya puedo calcular el promedio. Entonces, yo podría decir aquí promedio. Entonces, es igual a promedio de todo esto. Ya tengo el promedio. Ahora, ¿qué hago para poder decir si es menor o no es menor? Tengo que comparar este con este, este con este, este con este, este con este y sucesivamente. O sea, que comparo el promedio con cada uno de los elementos que está guardado en el arreglo. Pero va a ser más fácil porque yo en el índice puedo declarar una variable. Entonces acá, digámosle que después de calculado el promedio, yo puedo decir que voy a hacer otro para. Y en este para voy a decirle que también voy a manejar la variable i, que arranca en 0 hasta n. Y yo tengo que decirle hasta n-1. Aquí entonces le digo, si definitiva en la posición i es menor que promedio de grupo. Entonces, aquí le voy a decir menores, asígnele menores más 1. A menores, asígnele menores más 1. Y vamos a declarar menores acá arriba. Y vamos a definir aquí menores, asígnele 0. La inicializamos. Y ahora sí. Entonces, mire que ya lo fácil que es comparar, me faltó aquí con paso en 1. Lo fácil que es comparar una colección de datos con un valor u operarlo, ¿sí? U operarlo. Entonces ya es más fácil realizar esta operación. ¿Por qué? Porque en este caso, definitiva permite guardar un conjunto de valores y yo puedo ir a recorrer esos valores diciendo el índice de cada uno. Generalmente aquí hacemos un recorrido secuencial. Secuencial, generalmente, secuencial. ¿Eso qué significa? Mire, secuencial es que arranco en el índice 0 y llego hasta el índice 6, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es un recorrido secuencial. Eso es lo que nos permite los arreglos. Es un arreglo que tiene dos partes, sus componentes y sus índices. El elemento hace referencia a lo que tiene guardado en el arreglo. El índice permite referenciar a cada posición del elemento dentro del arreglo. La posición arranca desde la posición 0 hasta la posición n-1, que sería el tamaño. Para referirse a cada uno de los elementos, lo que digo es su posición, y en ese caso lo que le digo es el valor, el nombre del elemento más la posición del índice. Este sería un arreglo, este sería una matriz, que eso lo vemos en la próxima sesión, y esto sería un arreglo de más de 2 dimensiones. Aquí, en los vectores, yo puedo hacer lectura y escritura, asignación, puedo actualizar datos, puedo hacer recorridos secuenciales,
Puedo ordenar los datos y puedo hacer búsquedas de datos. Esto es un tema más adelante que vamos a ver. ¿Cómo ordenamos los datos de un arreglo y cómo hacemos búsqueda? Podemos hacer una búsqueda secuencial o podemos hacer una búsqueda binaria. Eso es un tema que viene más adelante. Pero el recorrido secuencial, lo que yo digo es que lo meto dentro de una estructura repetitiva y le digo, vaya a recorrer ese arreglo hasta su tamaño y luego yo hago lo que quiera con él. Bien sea que lo quiera imprimir o bien sea que lo quiera operar. En este caso, para nuestro ejemplo, aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos comparando. Esto es una operación. Estamos comparando cada uno de los datos contra el valor de la variable PG. Contra el valor de la variable PG. Entonces, esto es, digamos que el entendimiento de lo que hace trabajar con los arreglos. Tener una colección de datos. Y ya de ahí para adelante puedo hacer lo que quiera con ellos. Lo que quiera. Por ejemplo, yo aquí podría decirle, quiero que a todos los valores de la nota definitiva le sume 1. A todos súmele 1. Entonces, voy a copiar esto acá. Control C, Control V. A ver. Me va a pegar esto. Ahí, listo. Entonces, aquí lo que le voy a decir es, si yo quiero que a todos sus elementos le sume 1, pues le digo, mire, a definitiva, en la posición I es igual a lo que tiene definitiva en la posición I más 1. ¿Listo? Y no me importa cuántos elementos tenga aquí porque estoy haciendo la prueba con 6. Pero si fueran 6.000, todo esto lo que haría es, este pasa 4, este 4, este pasa 3, este pasa 4, este pasa 2, este pasa 6 y este pasa 5. En cuestiones de segundos hace ese cálculo por la ejecución que puedo hacer de él. Pero ¿qué me está ofreciendo para poder hacer esa operación? Los arreglos, o sea, tener una colección de datos sobre el mismo nombre y tenerlos ordenados por su posición a través de un valor que arranca desde 0 hasta 6. ¿Listo? Entonces, el recorrido se hace sobre un para. La lectura también se puede hacer sobre un para. ¿Sí? O sea, yo le digo leer y mire que en este caso, aquí, yo le estoy diciendo el arreglo y un índice. El arreglo y un índice. Pero eso lo puedo generalizar en una estructura repetitiva, mire. El arreglo y un índice, que es una variable que arranca en un valor y termina en la longitud del arreglo. Entonces, esta es una lectura que yo puedo hacer de n elementos, dependiendo del tamaño del arreglo. Todas las operaciones, por lo general, de un arreglo, se hacen dentro de una estructura repetitiva. Generalmente en un para, no necesariamente, pero generalmente en un para. Pero todas las operaciones generalmente se hacen en una estructura repetitiva para. Mira, aquí estaríamos sacando lo que contiene el arreglo. Sacando lo que contiene el arreglo. Escriba lo que tenga X en la posición Y. Lo que tenga X en la posición Y. Y como Y arranca 0, entonces sacará el primer valor. Luego incrementa 1 lo que tenga el segundo valor. Luego lo que incrementa 2, el siguiente valor y así sucesivamente. La asignación. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, esto, ¿qué está haciendo? En términos generales, ¿qué está haciendo esta operación aquí? ¿Qué va a pasar con los valores del arreglo? Según estas sentencias que hay aquí, ¿qué va a pasar con los valores del arreglo? Profe, ¿todos los ponen 0? Todos los ponen 0, sí. Entonces, si nosotros decimos acá, definitiva, asígnele 0, o sea, definitiva en la posición I, asígnele 0, teniendo en cuenta, se me disparó la duda, aquí 0, teniendo en cuenta que I en un instante vale 0, luego vale 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4, luego vale 5 y luego vale 6. Entonces, cuando I valga 0, ¿de quién estamos hablando? De definitiva en la posición 0, o sea, de este. Si I pasó a 1 y decimos definitiva en la posición I, pues estaríamos hablando de la posición 1, o sea, de este, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, cuando I valga 0, pues aquí lo voy a poner en 0, aquí 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 en 0 y aquí en 0. Eso es lo que estaría haciendo esta estructura repetitiva, diciéndole definitiva en la posición I, póngalo en 0. Es la ventaja
que tengo de manejar datos sobre un mismo identificador y que me referencian las posiciones. ¿Ok? Cada que yo voy a trabajar sobre una colección de datos, debo tener muy claro las operaciones que voy a hacer sobre ellas. Entonces, ¿cómo trabajo esto en C? Muy parecido. Sí, muy parecido a lo que ya vimos algorítmicamente. Entonces, en C debo declarar y debo inicializar el arreglo. Entonces, yo lo puedo hacer de esa manera. Puedo decir el nombre, el tipo de dato y el identificador, sin decir el tamaño y luego igual y entre llaves separado por coma los valores. En C. ¿Sí? Es decir, que yo puedo decir, ¿dónde está mi online GDB? Aquí. Yo puedo decir aquí, digámosle, float, ¿no? Digámosle así, integer, valores, igual. Entonces yo le digo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eso es una lista, profe? Esto es un arreglo, Ah, un arreglo. Ok. ¿sí? Un arreglo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy declarando? Mire, sobre el identificador valores, estoy declarando un conjunto de arreglos. ¿Sí? Un conjunto de arreglos. Pero también puedo hacerlo diciendo el tamaño, mire, diciendo el tamaño. Este tamaño, recuerden que dijimos que esto iba a ser estático. O sea, aquí el tamaño es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí el tamaño es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Implícitamente, porque es el número de elementos que yo estoy dando. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí for integer i que arranca en 0, mientras que i sea menor que 5, y le digo i más más. Y le hago un cout y le digo imprima valores en la posición i. Ah, profe, una pregunta, el I más, ¿qué era lo que hacía? Ah, ya le digo, i o estría. El i más más es lo mismo como si estuviéramos diciendo y asigne i más 1. O sea que es un contador ok. de 1 en 1. ¿Ok? Ah, ok. Listo, entonces ahí estamos declarando un arreglo. Y mira que lo estamos recorriendo. Y lo estamos recorriendo. Entonces, en este caso aquí, dice que falta un punto y coma. Ah, ok, aquí. Ahí está, mire. 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Ahora, si digo, por decir algo, valores, asígnele 0, y después de haberlo recorrido, solamente para demostrarles, y después de haberle recorrido, le digo un cout, valores, en la posición i. Entonces, miren lo que pasaría. Ahí están, 0, 0, 0 y 0. O sea que reemplazó todos los valores del arreglo. Y no importa aquí cuánto detenga. Vamos a aumentarle 5 más. Entonces, digámosle aquí integer n igual a 10. Y aquí digámosle 10. ¿Qué dijo? Falta un punto y coma. ¿En dónde? Aquí. Listo, y ahí está. Todos los puso en 0. Todos los. Ah, bueno, lo que pasa es que acá no le cambia n. Pero no voy a hacer que imprima. Que le imprima en la misma línea. Ahí está, mire, 0. Todo esto lo convirtió en 0. Ahora, que quiero la sumatoria de eso. Entonces, ¿qué le digo? Voy a decirle aquí. Suma es igual a suma más valor en la posición i. Y aquí vamos a decirle la suma es
lo que tiene la variable suma. Listo. Y ahí está, 45. Listo, vamos a dar los 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ponle aquí 5. ¿Listo? ¿Qué pasó allí? Falta cambiar el 10 por el 5 porque en el for. Ok, aquí. Es decir que posiblemente en C++, si yo le doy un índice superior al número de elementos que tiene el arreglo, él no me va a sacar un error, porque él sigue la memoria contigua. Cuando más adelante que veamos los punteros, vamos a entender eso. Él siguió con las variables contiguas que tuvo después de esa variable que definió, de esa posición que definió, y él la tomó, y ahí pudo haber cualquier valor, por eso nos sacó ese valor. Pero ¿qué les estoy demostrando aquí? Que mire que yo puedo tener una colección de datos. Lo mismo que les mostré acá algorítmicamente, se lo estoy mostrando en C. Entonces, en C podemos declarar un arreglo de esa manera o podemos decirle también el valor. Sí, el valor. Es integer datos en la posición 5. Entonces, digamos, perdón, en la posición 5 no, en el tamaño 5. Entonces, yo le digo aquí valores, va a guardar 5 valores. Y para demostrarle, pues aquí yo le diría, por favor, en valores, en la posición I, guarde lo que tiene ahí. Guarde lo que tiene ahí. Y solamente para que lo miren, pues voy a volver aquí a decirle que haga un cout de valores en la posición I. Listo, ahí está, mira. 0, 1, 2, 3, 4 fue lo que le llené aquí a valores. Y, bueno, y acá la suma es 0 porque no le sumé aquí los valores. Si hubiera dicho aquí, suma es igual a suma más valores en la posición I, entonces me saca la suma de esos dos valores. Ahora, si yo digo aquí 20, entonces mire. Ahí están los 20 valores y ahí está la suma de los 20 valores. Pero mire lo fácil que es tratar los datos sobre los arreglos, porque yo estoy tratando una colección de datos. Mire lo fácil que es tratar los datos. Entonces, no importa cuántos datos, lo que yo tenga allí, eso es lo que él va a dar. Entonces, yo podría ya decir aquí promedio. Voy a decirle aquí. Y vamos a decirle acá que promedio es igual a suma dividido sobre n. Entonces, acá yo puedo decir que el promedio es el promedio. Y ya aquí en este yo podría hacer lo que ya nos habían pedido en el problema ya. Sí, o sea, lo que les estoy demostrando aquí ya es cómo se operan los arreglos en C. Cómo se operan los arreglos en C. El promedio es 9. Y ya puedo yo decir cuántos, una vez calculado el promedio, ya puedo decir cuántos hay menores que el promedio. Entonces, digámosle aquí, integer menores, que arranque en 0. Y acá antes le voy a decir que si valores en la posición I es menor que promedio, entonces le voy a decir aquí que menores más. Acá ya puedo decir cantidad de menores. Listo, y lo ejecutamos allí. Y ahí ya nos sacó. La cantidad de menores son 9, que son estos. Los demás son
mayores al promedio. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando una colección de datos. Mire, aquí lo voy a bajar otra vez a 10. Y aquí lo voy a bajar otra vez a 10. Cálculo. Ya no tengo 20 datos, sino que tengo 10. ¿Listo? Entonces la suma es 45, el promedio es 4 y la cantidad de menores a 4, que son 4, estos 4 de aquí. De lo fácil que es tratar los datos a través de los arreglos. ¿Sí? A través de los arreglos. Entonces la forma como declaramos los arreglos en C, para asignar siempre que tengamos un arreglo, para asignar tenemos que dar el índice. Recuerden que el índice siempre arranca en 0. 0. Y en C, si damos un índice por fuera del tamaño del arreglo, no nos va a dar error. Nos va a tomar la posición de memoria contigua que esté a él. Bueno, aquí para sacar un dato del arreglo le digo el nombre del dato y el índice que quiero sacar. Para leerlo le puedo decir sin, como si fuera una variable, pero le digo el índice. Y vamos a ver entonces el ejemplo. Esto es Java. Esto es Java. Se lo voy a habilitar ahí porque está deshabilitado. Listo, entonces este ejemplo. Entonces vamos a abrirlo. Entonces este ejemplo es la implementación de ese ejercicio que propuse allí. ¿Listo? Entonces aquí hay una clase llamada vector. En este vector, mire que tenemos dos arreglos. Un arreglo que llama notas de tamaño 5 y un arreglo que llama notas de tamaño 5 que va a guardar valores de tipo doble y un arreglo llamado estudiantes de tamaño 5 que va a guardar datos de tipo string y de alguna manera aquí ya se lo está dando, ¿ok? Se lo está dando. O sea que el primer elemento, esto si lo representamos acá, esto cómo estaría diciendo. Esto se va a llamar estudiantes. Va a tener 5 elementos del 0, 1, 2, 3 a 4. Y va a guardar cadenas. En ese caso, el primero es Pedro, Juan, María. Entonces aquí está guardando Pedro, Juan, María. Y el segundo, Tomás y Andrés. Tomás y Andrés. Eso es el arreglo estudiantes. Lo estamos declarando aquí. Y estamos declarando un arreglo notas de tamaño 5. Entonces, notas también va a tener 0, 1, 2, 3, 4. Y es de tipo doble y va a poder guardar 5 valores. Eso es lo que estamos declarando ahí. Por el momento, eso tiene aquí un método llamado tamaño vector que va a devolver un valor de tipo entero. Tiene un método llamado generar nota que va a devolver un doble y tiene un método llamado imprimir notas que no va a devolver nada. Veamos la implementación. Entonces acá en la implementación, en el método constructor, para el ejemplo estamos generando las notas para no tenerlas que ingresar. ¿Ok? Entonces aquí estamos usando el método sdram que me permite generar una semilla para números randómicos. Entonces, por eso utilizamos la librería cstdlib. Y el time, para que cada que vaya a generar nuevos valores, tome el tiempo en que se está ejecutando el programa. Por eso estamos utilizando la librería ctime. Aquí estamos generando una semilla. Y si observan, aquí tenemos un for que va desde 0 hasta lo que me devuelva tamaño vector. Tamaño vector lo que hace es que devuelve el tamaño de ese arreglo. O sea que él aquí va a decir, ese arreglo es de tantos elementos. Para eso, pues aquí luego entenderemos esto. Aquí le está diciendo, dígame el tamaño de notas. O sea, que le está diciendo aquí, dígame todo el tamaño de notas
dividido sobre cada uno de sus elementos. Cada dato tiene un tamaño. Entonces aquí lo que dice, el dato de tipo doble tiene un tamaño de 8, entonces 8 por 4, 32. Y lo que está diciendo, y divídalo sobre el número del tamaño del dato como tal. En últimas, luego, ¿Y por qué tiene el asterisco, profe, el notas? porque esto aquí es un puntero que apunta a la primera posición del arreglo. Luego vamos a entender eso cuando veamos arreglo. Por el momento entendamos que este método que yo estoy construyendo aquí me devuelve el tamaño del arreglo. Luego entenderemos esto, ¿vale? Luego entenderemos esto. Entonces aquí él me va a decir cuál es el tamaño del arreglo y comienza a decir notas en la posición I es igual a lo que me devuelva a generar notas. Entonces vamos al método generar notas. Aquí en el método generar notas lo que él está haciendo es que captura un número randómico entre 0 y 10, genera un número randómico entre 0 y 10 y lo divide en 2 para que sean notas entre 0 y 5. Entonces este método devuelve una nota y lo guarda aquí en notas, devuelve una nota y lo guarda ahí en notas. Y por último aquí lo que está diciendo es que imprima las notas. Entonces aquí se está diciendo, recorra desde I hasta el tamaño del vector, que en este caso el tamaño del vector es notas, por eso notas y estudiantes tienen el mismo tamaño. Y aquí lo que está diciendo es, bueno, en la variable nombre, saque el primer nombre que tiene, o sea, saca este primer nombre. Y para el ejemplo, entonces dice que cuál es la longitud de nombre, o sea, cuántas letras tiene. Luego aquí estamos diciendo que si el nombre tiene menos de 15 letras, las complete. ¿Las completa con qué? Con un punto. Esta es una función de esta librería que se llama iomanip, que me permite agregarle, perdón, de string, para que me permita completar una cadena. Esto aquí simplemente lo estoy haciendo para que me salga bonito la impresión. Ahorita lo miramos. Y en última le está diciendo, imprima lo que tenga notas en la posición y voy a ejecutarlo. Bueno, acá declaro un objeto de la clase vector y manda a ejecutar imprimir notas. Pero recuerda que antes de imprimir notas, el método constructor generó sus notas aleatoriamente. Voy a decir que lo ejecute aquí. Y ahí está. Él me dijo, Pedro tiene 0, Juan tiene un 3, María tiene un 2, Tomás tiene un 2 y Andrés tiene un 1. O sea, la nota de Pedro fue 0, la nota de Juan fue 3, la nota de María fue 2, la nota de Tomás fue un 2 y la nota de Andrés fue un 1. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues básicamente él generó n notas, en este caso 5 notas, generó 5 notas y las guardó en el arreglo notas. Entonces aquí estamos manipulando el arreglo ¿en dónde? En el método constructor que le estamos guardando un valor que lo guarda aquí. Y estamos trabajándolo aquí en la impresión. ¿Cuándo? Cuando sacamos el nombre del arreglo, porque mire que aquí estamos diciendo estudiantes en la posición I, y el valor de la nota cuando decimos notas en la posición I. Esta maniobra que hice aquí es para que esto salga aquí homogéneo. Mire que todos salen como a la par. Y le estoy dejando un tamaño de 5 para que imprima la nota. O sea, este pasecito aquí lo está haciendo este ZW 5. Se deja un espacio de 5. Simplemente para que esto quede más bonito. Pero lo que estoy tratando de demostrarles es que yo puedo guardar un conjunto de valores. Preguntas ahí, chicos. En el manejo de arreglos. Ya aquí el ejemplo, pues ya para involucrarlo con el que venimos manejando, define una clase, donde esa clase, uno de sus atributos es un arreglo llamado notas de tamaño 5 y de tipo doble. Y otro arreglo que se llama estudiantes, donde hay 5 valores de tipo string, donde están los nombres de los estudiantes. Y luego en el método de imprimir notas, sacamos el contenido de estudiantes y sacamos el contenido de notas. ¿Cómo? Pues diciéndole dentro de una estructura for, diciendo que saque estudiantes en la posición I y diciendo que saque notas en la posición I. ¿Dónde se está generando las notas? Se están generando en el método constructor cuando manda a ejecutar el método generar nota. Cuando manda a ejecutar esto. Entonces necesito que hagan lo siguiente.
les voy a compartir este enlace. Bueno, ahí antes me había escrito contar los estudiantes, nota menor al promedio. Bueno, ahí en el chat de la conferencia les acabo de compartir este proyecto. Entonces, ábranlo y luego le dan un Fordix. Ya la lógica la hicimos. Entonces, ya la lógica la hicimos acá. En PCIN ya hicimos la lógica de lo que les voy a pedir. La lógica ya está aquí. Les demostré acá con el archivo de Excel lo que ocurría. Entonces, lo que quiero es que hagan el siguiente ejercicio. Quiero que hagan el siguiente ejercicio. Quiero que agreguen un método en la clase vector que calcule e imprima, o no, que calcule y devuelva el promedio de nota del grupo. Que calcule el promedio, que calcule y devuelva la nota promedio del grupo. Entonces, agregar un método en la clase vector que permita calcular el promedio del grupo. Entonces, agreguen su método aquí, agreguen su método acá y establecen la lógica que permita sacar el promedio. Ya la lógica que la tienen aquí. Pues, ¿cómo calculamos el promedio? Pues necesitamos un acumulador que vaya guardando las notas parciales que tienen allí y luego dividimos esa sumatoria sobre el número de elementos, que en este caso es 5. ¿Cuánto damos para ese ejercicio? Demos 5 minutos. 5 minutos para hacer el método que calcule el promedio de las notas que están guardadas en el arreglo notas y lo devuelva. Profe, a la clase de vector le podemos agregar algo que se llame promedio o solo... Sí, lo que estoy solicitando es que a la clase vector le agreguen un método calcular promedio. Y ese método va a devolver... Sí, podemos agregarle, digamos, en las variables privadas. Ah, claro, claro. Promedio para que todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten para hacer esa tarea, agréguenlo. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo hace un tiempo había leído pues que los vectores era como una mejora del arreglo, pero como que nunca, a efectos prácticos, como que nunca lo pude notar. O sea, yo lo que sí sé es que es como que
se calcula el tamaño que tiene, se hace una copia y se incrementan cuánto espacio de memoria, un cierto espacio. Sí, Sí, ese es como que no lo tengo como claro, así como efectos prácticos, la implementación del vector en cuanto a la radio en ese caso. bueno, En el caso. Ajá. lo que pasa, bueno, no se me van a confundir porque aquí mi clase yo la estoy llamando vector, pero lo que estamos utilizando son arreglos unidimensionales, que también se llaman vectores en la teoría. Lo que pasa es que C tiene una clase llamada vector, que es una clase que implementa los arreglos de forma dinámica. Entonces, digamos que una de las ventajas de utilizar la clase vector es que yo tengo un método para poder ampliar el tamaño del arreglo. Aquí yo declaré el tamaño en 5 y ya no lo puedo modificar naturalmente. Entonces, la clase vector que tú utilizaste en el ejemplo del hexadecimal y en el octal es una clase que nos ofrece C++ y nos ofrece unos métodos para hacer operaciones sobre esos arreglos y entre ellos ampliar el tamaño del arreglo. Eso en cuanto a ampliar el tamaño del arreglo, el que yo sé, que creo que el estándar, el que tiene pushback, en ese caso, ¿el qué hace? O sea, si un arreglo es tamaño fijo, entonces él crea algún tipo de copia y aumenta el... Claro, sí, es lo que internamente tiene, es en el método que hace esa operación, lo que hace es que internamente coge los datos, los manipula y llega y declara nuevamente el arreglo con el doble del tamaño y vuelve y copia los datos allí. El doble del tamaño, borra el anterior. Ajá, Y, pero eso está... Pero eso es transparente para nosotros, ¿no? Porque el claro, método es el que se encarga de hacer eso. y lo hace con, me imagino yo, memoria dinámica, ¿cierto? Ajá, sí. Ah, sí. Bacano. Gracias, profe. Bueno, ¿cómo van con su ejercicio de calcular el promedio, hacer un método que calcule el promedio y devuelva su valor? Bien, ahí ya casi. Ok, dale. Recuerde las frases. Aunque aquí estamos haciendo una cosa muy puntual, usted si no tiene claro las operaciones que van a realizar, pues muy difícil, va a ser muy complicado construir un método. Para minimizar pues, el ejercicio que estamos haciendo. Si usted no tiene claro la tarea que va a hacer el método, las operaciones que tiene que hacer el método, pues muy complicado va a ser que usted pueda construir ese método. O sea, usted tiene que tener la solución ya clara. O sea, usted debe de entender el problema, cómo es que se lo va a resolver. Y para eso es que nosotros utilizamos los algoritmos, ¿no? Nosotros utilizamos los algoritmos para poder describir las tareas que él debería de realizar. Profe, aprovechando, lo que pasa es que yo estoy haciendo trabajo con mi compañero Sergio Figueroa y pues estuvimos hablando y no sé si de pronto en cuanto a alguno, en cuanto a, en cuanto a uno, la parte de esta de la metodología de uno colocar primero antes que hacer y eso está muy bien, pero si de pronto nosotros lo pudiéramos hacer, digamos, así como en Word, yendo de arriba para abajo, porque es que en algunos casos como que se nos dificulta hacer un poco el ingreso de la información o acomodarlo, que hace es como que no queda entendible lo que vamos colocando allí, el paso a paso en esa parte, la parte teórica, por decirlo así. Entonces estuvimos hablando que encontramos a veces un poco más como hacerlo en un Word así normal. Sí, sí, lo No hay pueden hacer. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno. Bueno, ¿quién dijo yo con el método? Ya, profe. Listo, compártenos la pantalla y nos lo muestras.
Listo, Sergio. Entonces dice... Ah, ok, listo. Bueno, ahí lo estoy imprimiendo directamente, ¿no? Entonces, allí mire que Sergio, en este caso, hace un acumulador llamado promedio, acumula en promedio y luego sobre el mismo promedio al final hace la división de la sumatoria dividido sobre el número de elementos y luego imprime allí. ¿Listo? Y luego imprime allí. Digamos que en este caso, esa sería la operación que hay que hacer para calcular el promedio. Para calcular el promedio. Listo. Y declaró, pues, allí declaraste ese atributo como promedio. Pudiste haberlo definido como una variable local al método allá promedio y no declararla como un atributo acá. ¿Listo? O sea, ese doble promedio pudiste haberlo hecho dentro de el método print promedio. ¿Listo? Sino que también lo pensé como para que se calcule el promedio y luego ya se pueda acceder a él cuando se desee. Ok. Ya Listo, que sí, está está bien. Sí, todo eso tiene que estar establecido con un diseño y con una necesidad y un diseño que yo haya establecido. Listo, muestran otra vez ahí el método ya implementado, Sergio. Entonces, mire, ¿qué operación teníamos que hacer aquí? Recorrer todos los datos del arreglo, sumarlos y luego de haberlos sumado todos, dividirlos sobre el número de elementos. Eso es lo que tendríamos que haber realizado. ¿Listo? Bueno, creo que nos alcanza para otro ejercicio, gracias, Sergio. Necesito ahora que me hagan un método que me diga cuál fue la mejor nota. ¿Cuál fue la mejor nota? De las notas que están almacenadas ahí, ¿cuál fue la mejor? No importa que se repita, pero que me diga la mejor nota que está guardada en estas notas aquí es tal. Uy, ya me brincó pi. Listo, entonces van a construir un método que nos devuelva, o si lo quieren imprimir ahí por el momento allí directamente, ¿cuál es la mejor nota? Recuerden, antes de irse a tirar el código, piense cuáles son las operaciones, o sea, el algoritmo, cuáles son las operaciones que tengo que hacer para poder determinar la mejor nota. Profe, qué pena, yo le pregunto algo. Nosotros en algún momento vamos a ver los punteros o así. Sí, claro. No, nosotros en esa parte, en alguna ocasión a mí me ha costado bastante y no sé si de pronto sería bueno usted considera ver también como así sea un poco sobre los punteros inteligentes. Pues vamos a ver porque depende de cómo evolucione el curso. ¿Sí? Digamos que el tema como tal no está incluido y dependerá pues cómo evolucionemos, ¿vale? Ah, listo, profe. Sí, que yo estaba mirando y son importantes, pero digamos que yo he tratado de usarlo y documentarme y a veces como que no lo hago, a veces bien, a veces mal, a veces como que no lo doy con el chiste entero, a veces lo uso donde no debería, entonces le quería hacer la pregunta porque pues si estamos viendo hacer más sería como bueno de pronto tenerlo en cuenta si se puede. Listo, Dale, profe. vamos a ver. Profe, si hay dos mejores notas, ¿se imprimen las dos o solo una? Una sola. Porque él va a encontrar la mejor nota que hay y no importa que se repita.
Profe, ¿Sí? y para la entrega del trabajo podemos usar todo esto ya, ¿no? Todo lo que hemos... Sí, pueden ir implementando. A medida que vamos haciéndolo, pueden ir implementando. Profe, yo también tengo una duda que estoy tratando con Sergio. Que Sergio ya respondieron lo de que si se puede usar lo de la clase de un punto anterior en un punto siguiente. ¿Cómo así? Bueno, Que me habías dicho que sí. con mi compañero, en el primer punto del taller, lo que hicimos fue, creamos dos clases y pues, por decirlo así, la una se encarga de almacenar los datos y la otra se encarga de hacer todas las operaciones. Entonces, queríamos saber si eso estaba como bien. Sí, no hay problema. De lo que por el momento interesa es que ustedes modelen la solución y dé respuesta a ese requerimiento. Luego, en la siguiente clase, en las siguientes dos clases, vamos a ver relaciones de clases y ahí, digamos, ya no va a ser solamente que sea operativo, sino que tenga un buen diseño. Cuando ya vemos las relaciones de clases. Bueno, profe, y de pronto, dos preguntas. En la primera, mi compañero hizo como su solución, porque en la segunda y la tercera la hicimos así como en tiempo, entonces esto lo hicimos como llegando a las mismas conclusiones. Y en la primera nos dio como cada uno, pues, como tenía una idea apartada, dijimos, no, pues, haz tu parte, yo hago la mía, y miramos ahí cómo lo podemos modificar. En caso tal, no sé usted cómo le gustaría más, si entregaron, digamos, la idea que cada uno tuvo, para que usted vea la perspectiva de cada estudiante, o si al final unificamos. Esa es la primera pregunta. Me gustaría que lo unificaran, porque yo lo que intento hacer con ustedes es simular lo que pasa en el mundo real. Y en el mundo real, generalmente, si contratan a una empresa para que construya un software, es un conjunto de personas para un producto y no todas las ideas del equipo. Listo, profe, perfecto. Y en cuanto al segundo punto, la segunda pregunta era sobre, digamos que si yo en el punto 3, mi compañero y yo en el punto 3, punto 2, digamos que en el punto 3 hicimos una clase que hace algo, y digamos en el punto 4 necesitamos funcionalidades o por el estilo que usa esa clase que hicimos en el punto 3, perfectamente podemos emplear esa en el otro como para no crear otra más y no habría problema. Sí, no hay problema. Listo, profesora. Muchas gracias. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Por favor, de la última diapositiva, por favor, realicen, ya hicieron el de promedio, quedan haciendo mejor nota y también pues muy parecido el de la peor nota. Y lo que habíamos dicho al principio, saquen el listado de los estudiantes que obtuvieron una nota mejor al promedio. Digamos, traten de hacer esos son ejercicios, ¿no? Traten de hacer esos ejercicios y los vemos el próximo lunes. Dime. ¿Usted cuándo podemos acordar de pronto como para una asesoría? Esas asesorías las planificamos. Usted me dice, necesito una asesoría y planificamos el tiempo porque no está un espacio de asesoría como tal, o sea, no hay, las asesorías son los lunes de tal hora a tal hora, no hay. Entonces, usted me dice, profe, necesito una asesoría y la programamos. Tal día que tengamos un espacio en común, tal día, tal hora, y en ese tal día, a esa hora, lo hacemos. Ok, gracias. Y antes, bueno, ya no alcanzamos la clase, pero ¿hay alguna manera de pasarle a una función, otra función, así tipo Java? Que a una función le pasamos otra función, no. En este caso, solamente podemos pasarle datos primitivos y datos de objetos. Entonces, digamos que al pasarle el objeto, dentro del objeto hay métodos, pero son los métodos del objeto, no una función como tal. Pero pues en C++ no se puede, nunca lo he intentado en C++, pasar una función a otra función. Objetos. Objeto y dentro del objeto van las funciones. Ya entendí. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque ya voy a comenzar pi y voy para la carrera para allá. Entonces nos vemos el lunes, ¿vale? Por favor, hagan los ejercicios y me los muestran el próximo lunes. También recuerden que tienen el laboratorio ahí y el plazo es hasta el 18 por la confusión que yo tuve la clase pasada. Listo, profe. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Que estén bien.